desea refrescarte hoy y que sea como un colirio para tu alma. Hoy vamos a estar hablando de lo que es, el tema es poder. Y poder traduce, significa autoridad, imperio, significa también potestad, significa reino. Pero poder en la Biblia está representado en dos palabras, y la una es dinamis y la otra es exousia. Y vamos a analizarlo, vamos a analizar el poder de Dios basado en esas dos palabras. Entonces podemos decir que dinamis bíblicamente lo encontramos como es la capacidad, es la eficacia, es la fuerza, son las maravillas, es el poder, son los milagros, son las señales y el valor. Podemos ver el dinamis de Dios reflejado a lo largo de la palabra, haciendo Dios señales y maravillas. En los tiempos antiguos, cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos esas señales, esas maravillas y esos prodigios que Dios hizo. Solamente las personas de fe podrán creer en esa potestad, en este gran poder que tiene Dios para hacer de la nada grandes cosas. Este pueblo de Israel, que fue guiado por este gran líder llamado Moisés desde Egipto para introducirlo a la tierra prometida, que tardaron esos 40 años para poder llegar a la tierra prometida. En esos 40 años que ellos tuvieron para llegar allá, Dios le mostró a ellos su dinamis, sus maravillas, sus proezas, esos grandes milagros inimaginables que Dios le presentó día tras día a ese pueblo. Dice la palabra del Señor que cuando Dios le ordena a Moisés que construya el tabernáculo, que más adelante vamos a estar hablando del tabernáculo y de sus dimensiones, colores y todos los utensilios que contenía y el significado que nos lleva a ello a Jesucristo. Allí en el tabernáculo, en esa tienda, reposaba la presencia de Dios continuamente. La Biblia dice, y eso es una maravilla. Imagínense usted, imaginémonos en esta hora lo que se daba en el tabernáculo. En el tabernáculo, dice la Biblia, que reposaba una columna de nube encima del tabernáculo durante el día. Y durante la noche, esa columna de nube se transformaba en una columna de fuego. Dígame usted si eso no es una maravilla. No se movía ni a derecha ni a izquierda. Ahí permanecía durante el día esa columna. Y durante la noche se transformaba en una columna de fuego. La energía solar, la energía más activa, era allí manifestada en ese gran poder de Dios, y todo el pueblo de Israel lo veía, desde el más chico hasta el más grande podía percibir, podía ver esa columna que permanecía, que no se iba de ahí. Presencia de Dios que hoy también permanece en ti y en mí. Pero también encontramos en la Biblia, decíamos, que son dos términos, el uno es dinamis y el otro es exousia. Y significa la palabra exousia autoridad delegada, derecho, privilegio, autoridad delegada. Jesús dijo allá más adelante en el libro de los Hechos, el capítulo 1 de Hechos, el versículo 8, él allí, cuando parte de esta tierra, justamente hablábamos de Betania ahorita, Jesús cuando parte de este mundo y ya se va, partió justamente de Betania. Ahí en Betania es que se observó la ascensión de Jesús. En ese lugar donde él siempre reposó, siempre estuvo, siempre compartió en familia y se sintió muy agradado, muy cómodo, donde estaba esa familia de Lázaro.
y lo hacían sentir muy bien. De allí se despidió Jesús ya de esta tierra. Y allí, cuando estaban los discípulos anonadados, tristes, ¿ahora qué hacemos? Se nos fue nuestro maestro. Dice la palabra que unos ángeles se hicieron presente y le dijeron: ¿no estáis tristes mirando al cielo? Ese mismo Jesús que hoy veis partir, también vendrá un día. Pero el versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Y recibiréis poder cuando haya venido la presencia de Dios sobre su iglesia, sobre su pueblo. Hoy ya está con nosotros esa presencia, que es la del Espíritu Santo habitando en medio nuestro. Entonces decíamos, para definir lo que es dinamis, podríamos decir que dinamis significa la fuerza o el poder. Y exousia significa un derecho o potestad delegada. Es entonces el poder necesario para ponerlo en vigor. En el Antiguo Testamento está representada esa palabra poder, autoridad, maravillas y demás en 3 palabras. En el hebreo encontramos 3 palabras y la una es la palabra agil, la otra es coat y la otra es os. Y no es más, esas 3 palabras encierran lo siguiente: es el verdadero poder y la capacidad para ejercer autoridad en forma efectiva. Y ese poder, esa autoridad, se ve representada en Dios. Él tiene todo el poder y toda la autoridad. La Biblia encontramos en el Salmo 62, el versículo 11, donde dice el salmista que de Dios es el poder. Alaben el nombre de Dios. Cuando muchas veces lo encontramos allá en el Antiguo Testamento hablando con Moisés, él dice: yo soy el gran yo soy, el Señor de señores, Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso. Toda autoridad está condensada en Él. Él tiene toda la autoridad y todo el poder. Por lo tanto, nosotros estamos en las manos del más eficiente Dios, del Todopoderoso, aquel que nos ama y que ha dicho: ay de aquel que se meta con uno de mis pequeñitos, mejor le fuera que se atara algo en el cuello y se arrojara al fondo del mar. Aquel que nos dice en la palabra que somos tan cuidados y protegidos por Él, que somos como la niña de sus ojos. En el Salmo 148 lo vemos reflejado entonces el poder de Dios en su creación, en esa obra perfecta y maravillosa que Él hizo, que no escatimó esfuerzos ni creatividad para hacer un mundo tan maravilloso como el que tenemos hoy, en el cual vivimos. Y lo que dice el Salmo 148, el versículo 5 es: porque el mundo por Él fue creado. Esas cataratas del Niágara que tú ves y todas las maravillas que tú ves en el mundo hoy, esas maravillas fueron ejecutadas, craneadas, diseñadas solo por el soberano, el poderoso Dios. Él las diseñó. Él colocó toda su creatividad en esa creación. Todo su ingenio lo colocó en esta creación. Y también dice el Salmo 165, el versículo 5, nos dice que con tremendas cosas nos responde en justicia. Con tremendas cosas. Cuando tú lees el libro de Éxodo 34:10, el Señor le promete a Moisés, justamente, y allí en esa promesa le dice que tremendas cosas Él hará con su pueblo.
tremendas cosas Él hará contigo. Tremendas cosas hará en tu economía. Tremendas cosas hará en tu enfermedad. Tremendas cosas hará con tus hijos, con tu esposo, con tu casa. Confía en el Señor porque Él ha prometido que cosas tremendas Él hará con nosotros. Eso es poder de Dios. La autoridad, el que lo está diciendo no es cualquier persona, es el Dios Todopoderoso. Él dice que Él va a hacer tremendas cosas contigo. También vemos esa autoridad de Dios delegada al hombre. ¿Y cuándo le delega Dios al hombre esa autoridad? Lo vamos a ver en Génesis, el capítulo 1, el versículo 26 y 28, cuando Él dice, hagamos al hombre a vuestra imagen y a vuestra semejanza. Pero después que lo hace, también Él le dice al hombre, fructificad la tierra y sojuzgadla. O sea, sé el mayordomo, administra esto, le está delegando una autoridad al hombre en ese momento. Le da esa autoridad para que él haga. Pero también vemos en la palabra del Señor que Dios interviene activamente en muchos momentos, en muchos episodios de la palabra. Y lo vemos a Él haciendo grandes milagros y proezas y maravillas ahí en el libro de Éxodo, al sacar a su pueblo de Israel de Egipto. Él mismo lo define en sus propias palabras, Éxodo 15, el libro de Éxodo capítulo 15, el versículo 6. Tu diestra ha sido manifestada, dice la palabra, en poder. Y tu diestra ha quebrado al enemigo. Pero cuando leemos el libro de Deuteronomio 5:15, ahí encontramos cuando Él dice, acuérdate de Dios que te sacó con mano fuerte y con brazo extendido. Dios desplegó todo su poder, guiando, protegiendo, cuidando, ayudando, proveyendo a un pueblo maravilloso que Él escogió, que fue el pueblo de Israel, donde esta gente no les faltó absolutamente nada. La Biblia lo define de una forma sencilla y dice que su calzado nunca se acabó, ni su vestido jamás envejeció. Ahí estaba el poder de Dios obrando sobre ese pueblo que Él había escogido, demostrando su poder y cumpliendo paso a paso a medida que iba avanzando ese pueblo, cumpliendo con su promesa que era llevarlos a la tierra prometida, a ese lugar donde Él les dijo que fluiría leche y miel, donde no les faltaría absolutamente nada, donde estarían provistas todas sus necesidades, donde la calidad de vida de ellos sería muy alta, donde ahí estaría continuamente la bendición de Él sobre ellos. En el Nuevo Testamento entonces encontramos la palabra poder representada principalmente en la palabra dinamis y en la palabra exousia. Y decíamos que exousia significa la autoridad derivada o conferida. Era la garantía para hacer algo o derecho para hacerlo. Y lo miramos ahí en Mateo, el capítulo 21, el versículo 23 al 27. Mateo 21, el 23, dice de la siguiente manera. Jesús muchas veces en sus sermones que Él daba, en sus prédicas, pues obviamente muchas gentes, la religión de ese tiempo se sentía mal por lo directo, por lo claro, por lo franco, por lo sencillo y por todo el poder que se desplegaba en Él. Entonces se sentían ellos atemorizados con el poder y la autoridad de Jesús, y siempre querían poner en tela de juicio lo que Él hacía y decía, y siempre querían o intentaban arrinconarle. Querían ellos o pretendían ellos arrinconarle, y querían justamente ellos saber de dónde venía la autoridad que Él tenía. Y allí en Mateo capítulo 21, el versículo 23 al 27 dice, ahí donde estaban ellos cuestionando la autoridad de Jesús, Jesús le pregunta, dígame una cosa, el bautismo de Juan, ¿de dónde viene? ¿De dónde era? ¿Del cielo o de la tierra? ¿De los hombres o de Dios? Y ellos
se quedaron callados, los fariseos, que eran los que lo perseguían y todo, y no tienen palabra para responderle. Y Jesús le dice, pues como tampoco ustedes me están respondiendo la pregunta, pues tampoco les voy a responder a ustedes de dónde viene la autoridad que yo tengo. No tengo por qué aclararles a ustedes ese punto. Y allí pasa a denotar concretamente que la autoridad de Dios realmente reposaba en Jesucristo, su Hijo. Toda autoridad le fue dada a Él. Y vamos a mirar lo que dice Romanos, el capítulo 13, el versículo del 1 al 3. Aquí en el mundo de los espíritus, en el mundo de la oscuridad y las tinieblas, viendo el obrar de Él, cómo opera el poder de Dios. Y dentro de todo este proceso que vamos a estar siempre nosotros observando en el mundo, personas agrandadas, crecidas con el poder, con la autoridad que tiene, no saben qué hacer con ella, humillando a las personas y demás. Dios hace una salvedad, una aclaración aquí en el libro de Romanos, capítulo 13, el versículo 1 al 3, y habla de las autoridades. Y dice que esas autoridades no tendrían esa autoridad que tienen hoy, ese poder que tienen hoy, si Dios no se los hubiese dado. Esa autoridad únicamente la puede dar Él. Esa potestad, porque Él es autoridad, Él es poder, Él es dinamis. Y allí entonces encontramos ese dinamis de Dios reflejado en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 38. Y allí Cristo, aquí la palabra nos dice, y estoy seguro, dice Pablo, estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni la muerte, ni lo porvenir, dice Pablo, me va a separar a mí del amor de Cristo. Aquí Pablo está diciendo que es mucho más poderoso el poder de Dios que todas las cosas, el obrar de Dios que todas las cosas. Y si ese poder está por encima de todo, yo debo estar cada día más apasionada, más enamorada, más arraigada, más agarrada de ese poder de Dios. Por lo tanto, no le debo tener miedo absolutamente a nada. Dijo el salmista David, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Y cuando tú lees el Salmo 46, el Salmo 46 dice, aunque bramen los montes, aunque bramen las aguas, y se turben los montes, y se vayan al corazón del mar, yo voy a confiar en Dios, voy a creer en Dios, voy a colocar mi convicción en Él, porque Él a mí, dice la palabra y me lo ha prometido, que jamás me dejará avergonzada, que Él estará conmigo hasta el fin. Cuando leemos el libro de Mateo, justamente, en Mateo 9, el versículo 6, Jesús sanando un paralítico. Y Jesús le dijo al paralítico, con esa autoridad, con ese poder que tenía él, le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y inmediatamente fue sancionado, censurado por los fariseos. Y él le dice, al sanar al paralítico, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, o sea, poder, de perdonar los pecados, le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Quiénes son ustedes para que me vengan a decir a mí que no lo haga? Si yo soy el de toda la autoridad, todo el poder, toda la potestad, y yo le digo a él como quiera, recoge tus cosas y vete, levántate y vete, sal fuera, como siempre lo hizo. Y en Mateo, el capítulo 10, el versículo 1, él habla de los espíritus inmundos y de echar fuera a los demonios.
y le dio la autoridad a los discípulos sobre los espíritus inmundos y sobre echar fuera a los demonios. Esto lo hemos cumplido en el libro de los Hechos, cuando dice: y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y lo hemos cumplido ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, el día de la fiesta de Pentecostés, sobre los discípulos. Y después de estar atemorizados, ese dinamis de Dios, ese poder de Dios que solamente nos lo da el Espíritu Santo, no hay cobardía, no hay miedo, no hay temor que no se pueda vencer a través de la presencia del Espíritu Santo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con esa convicción vamos hacia adelante, creyendo que Él jamás nos dejará avergonzados. La palabra dice que Pedro se paró, salió de ese aposento alto sin miedo. Bueno, y a Pedro, ¿qué le inyectaron? Se le inyectó el dinamis, el poder que da el Espíritu Santo. Y se para allí y comienza a predicarles, ya no un hombre atemorizado, asustado, sino un hombre lleno del poder de Dios y convencido que estaba el poder de Dios y el dinamis de Dios respaldándolo en cada palabra que él decía. Por lo tanto, esa palabra no volvería vacía, cumpliría su propósito por la cual fue enviada. Así como en esta hora la cumplirá en tu vida. El Señor te dice a ti en esta hora: ¿por qué estás medroso? ¿Por qué estás arrinconado? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te escondes? Y te dice también en esa hora: levántate y resplandece, porque ha llegado tu hora. Los valientes son los que van a arrebatar el reino de los cielos, no los cobardes. Si estás convencido que Cristo está en tu corazón y en tu vida, que Él mora en tu corazón, que Él habita allí, entonces no tengas miedo, porque el poder de Dios, la presencia de Dios está sobre ti. Y ahora mismo Él extiende tus alas, así como la gallina cubre sus polluelos. Él viene a cubrirte en esta hora, a extender su poder sobre ti, y te abraza como ese padre a su hijo pequeño que ve asustado, y te inyecta confianza ahora mismo y te dice: levántate, porque he hecho de ti una mujer, he inyectado en ti valentía, seguridad, fuerza, confianza. Levántate ahora mismo en el nombre de Jesús y cree que Él tiene el control de tu vida y Él no va a dejar que se